Buenas tardes, queridos maestros. ¿Y ustedes qué hacen para propiciar que sus niños desarrollen habilidades matemáticas en esta nueva escuela mexicana donde hay maestros que siguen pensando que no hay matemáticas dentro de los libros de texto? Pues bueno, el día de hoy vamos a ver ese tema, el desarrollo de habilidades matemáticas específicamente en la fase 4. ¿Cómo está, maestra Daira? Maestra Ide. Ya bien listos para esta transmisión que debemos de confesarles, capitanes y tripulantes, que andamos igual que ustedes, ya con el puro vuelo, pero este tema lo teníamos pendiente porque ya habíamos visto la fase 3 y qué mejor que retomarlo para que usted estos días o regresando pueda estar aplicando estas estrategias si aún todavía tenía por ahí situaciones en las que necesitaba pues reforzar las matemáticas. Así es, maestra, es importante reforzar las matemáticas y todos los videos que hay acerca de esto, pues hay que verlos. Así que córrele ahí con la comadre, con la amiga maestra, y dígale, están hablando de matemáticas, esto nos interesa a todos porque sigue siendo el mismo discurso cuando vamos a estas visitas. Se me hace que hay muy poquitas matemáticas y no, pues sabemos que están ahí, solamente hay que identificarlas y hay que seguir trabajando sobre lo básico, como ya lo comentábamos en diferentes transmisiones. Así que sin más ni más, vamos a continuar viendo estas estrategias. Adelante, maestra Lidia. Pues bueno, si esta presentación o este tema que vamos a tratar ahora les va a servir como empujoncito a los maestros para decir, bueno, voy a rescatar esas actividades para desarrollar las habilidades matemáticas en los niños, pues qué bueno. Siempre tenemos que estar buscando opciones y saben que aquí en la nave magisterial, pues opciones sobran. Así que les vamos a presentar primero cuáles son las especificaciones del desarrollo de habilidades matemáticas en esta fase 4. Les vamos a presentar por qué es importante, de qué manera podemos hacerle con los niños y vamos a terminar con la parte de las sugerencias, es decir, actividades o estrategias que pueden llevar a cabo en el aula para poder trabajar con los niños las habilidades matemáticas. Y bueno, vamos a empezar con este tema que es suma y resta y su relación con operaciones inversas. Específicamente en este tema hay mucho de qué hablar, porque sabemos que los niños pues empiezan a ver suma y resta ahí en primero y segundo de primaria, pero cuando ya llegan a tercero y cuarto y luego todavía pasan a quinto y sexto, pues a lo mejor hay niños que siguen batallando, pero es porque no formaron esas bases sólidas que se necesitan en cuanto al tema. Pero si usted quiere ver cualquier otro tema, ya sea división, multiplicación, cuerpos geométricos, etcétera, en este documento de habilidades matemáticas que ya tenemos por ahí en alguna transmisión pasada el link, puede encontrar también qué hacer con cada uno de estos temas. El día de hoy lo que nos concierne es suma y resta y su relación con operaciones inversas. Estudiar las operaciones es algo más que denominar procedimientos. Implica comprender cómo se relacionan entre sí y las situaciones problemáticas que se resuelven con ellas. Recuerden que es muy importante que a cualquier tema que van a ver ustedes con los niños, sobre todo en matemáticas, los niños sepan la relación y por qué es importante que lo estén aprendiendo, para qué les va a servir en su vida diaria. Desde la fase 3, niñas y niños construyen las nociones de suma y resta a partir de experimentar con situaciones problemáticas que implican juntar, quitar, agregar, comparar y completar colecciones mediante la manipulación de objetos, dijimos siempre con material concreto donde ellos puedan aprender a manipular o con representaciones gráficas con la idea de que reconozcan que la suma y la resta son operaciones contrarias, son operaciones inversas. Estas dos operaciones son la base para muchos conceptos matemáticos y tienen gran importancia para resolver una variedad de problemas en distintos contextos de la vida cotidiana. Esta fase lo que pretende es que los niños resuelvan problemas de suma y resta que impliquen poner en juego el uso de números naturales hasta 4 cifras. Incluso mencionábamos que para cuarto grado pues ya podría ser hasta 5. En cuanto a las fracciones, pues vamos a ver medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, octavos, décimos.
decimales y hasta centésimos. Ya habíamos visto en el video del lunes qué corresponde a cada uno de los grados. Por si se lo perdió, vaya a ver esa información para que pueda entender, porque quizás a lo mejor lo está viendo un docente de tercero y va a decir, es que está muy elevado, eso lo ven en cuarto. Acuérdense que es para las dos fases. Entonces aquí nos estamos centrando en la suma y la resta, en donde los alumnos van a ser capaces de resolver con números naturales, con números fraccionarios, decimales, hasta centésimo. Y por otro lado, que ellos puedan apropiarse de los algoritmos convencionales, además de favorecer el desarrollo de habilidades relacionadas con el cálculo mental. Qué importante poner en práctica esta habilidad del cálculo mental, porque estamos tan acostumbrados, decíamos ya en la transmisión anterior, de que les vamos dando una sucesión y la sucesión tiene que empezar en cero. Por ahí de repente que vamos a una de las juntas, nuestra jefa de sector les gusta mucho jugar con nosotros y dice, vamos a hacer una sucesión de 32, pero vamos a iniciar en el 24. Entonces los alumnos deberán de ser capaces de continuar esa sucesión, de ir haciendo la suma que se vaya requiriendo, pero de manera mental, no dejarlo de lado. Hay diferentes tipos de problemas que se resuelven con una suma o con una resta. Los más comunes que podemos encontrar es agregar una cantidad a otra, juntar dos o más cantidades, igualar cantidades, quitar una cantidad a otra, completar una cantidad dada o en lo que se desconoce la cantidad inicial antes de quitarle o agregarle. Lo importante siempre va a ser practicar, practicar y seguir practicando. Recuerden que las dificultades más comunes que tienen niñas y niños en la resolución de problemas de suma y resta son los siguientes. Número uno, en comprender el problema, ¿sí? Decíamos, si lo hacemos por separado y les ponemos 10 sumas, 10 restas, el alumno las resuelve facilitas. Pero cuando ya este problema va implícito en el desarrollo de una temática, yo tenía y le di, le quité y le presté, ya ahí el alumno se va perdiendo en tantas palabras y ya no sabe qué hacer. Entonces, muchas veces este es uno de los mayores problemas, comprender qué problema va a usar. En identificar si el problema requiere de suma o de resta. Les digo, entre las palabras que está inmersa esta operación, ya el alumno no sabe si le va a quitar, si le va a dar, qué es lo que tiene que hacer. Otro tema en el que se le dificulta mucho al alumno es hacer cálculos, ¿sí? Las aproximaciones o el decir más o menos es esto, para tratar de resolverlo, el alumno se le dificulta. Entonces, si ya tenemos bien identificadas cuáles son las dificultades más comunes, pues hay que trabajar en base a ellas. ¿Cómo? Pues resolviendo problemas con frecuencia en parejas o en grupos pequeños y discutir grupalmente los procedimientos utilizados para resolverlos. Todo esto va a favorecer que paulatinamente las y los estudiantes superen esas dificultades. Recuerden que también se ha dicho por ahí, sí se aprende leyendo, sí se aprende escuchando, sí se aprende viendo, pero se aprende más socializando. ¿Qué quiere decir esto? Que puede, cada vez que estemos ante la resolución de algún problema, que uno de los alumnos diga cómo es que llegó a ese resultado, cómo le hizo, cómo identificó, y ya en palabras de los alumnos, pues esos alumnos que todavía están más rezagados, todavía se me dificulta saber qué operación tengo que aplicar, pues de a poco en poco van a ir tomándole atención a lo que sus compañeros dicen, y en la medida que practiquemos y socialicemos los problemas, pues vamos a salir adelante con estas cuestiones. Y para esto que nos está platicando la maestra Aide, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Esto es para que ellos puedan favorecer, puedan ir adquiriendo estas habilidades matemáticas y poco a poco ir desarrollándolas, porque al principio decíamos, la suma y la resta se ven desde tercero, pero desde primero, perdón, y luego ya en tercero y cuarto viene un poquito más complicado. Entonces los niños necesitan seguir desarrollando habilidades. Luego llegan a la fase 5 y todavía la complejidad aumenta un poquito más. Entonces, si los niños se van quedando en el camino,
va a estar muy complicado que nosotros podamos, pues también ayudarlos a llegar hasta donde ellos deberían llegar. Por eso es muy importante tomar en cuenta estos aspectos. Las y los estudiantes tienen conocimientos para resolver un problema, aún antes de conocer la operación formal. Ellos saben o intuyen algunos procedimientos o algunas formas desde su punto de vista muy particular, desde su experiencia, desde lo que han vivido. Entonces ellos van poniendo en juego también estas habilidades que han adquirido a lo largo de su vida. Si se limita el uso de estos procedimientos que no son formales, propios en espera de una operación en particular, se le resta confianza en sus propios recursos y se les obliga a tratar de adivinar la manera correcta para solucionar. Entonces, hay que dejar que los niños primero averigüen, traten de solucionar la forma de la manera en que ellos saben y nosotros como docentes luego ir orientando estos procedimientos a que se conviertan en procedimientos formales, pero sin limitarlos, dándoles esa confianza. Es importante también contemplar en la enseñanza dos aspectos. Por un lado, los procesos que llevan a la construcción de diferentes algoritmos en cada operación y por otro, los distintos significados a los que puede asociarse en los problemas que resuelven. ¿Qué quiere decir esto? Pues sabemos que las matemáticas son ciencias exactas, sin embargo, para muchos problemas no hay un solo camino. Hay varios caminos que los niños pueden tomar, entonces hay que tomar en cuenta esto, que a lo mejor un niño va a hacer la operación o va a hacer el problema de una manera y otro niño de otra, y no por eso hay que decirle ni a uno ni a otro que está mal. Se sugiere abordar ambos aspectos a la vez, ya que los procedimientos que los alumnos ponen en juego frente a un problema están ligados a la interpretación que ellos hacen de la situación. Es decir, que cada quien va a ver con una perspectiva diferente de acuerdo a su propia experiencia y a su propio conocimiento del tema que esté viendo. Propiciar que niñas y niños discutan, toman decisiones y comprueben sus ideas acerca del cuál o cuáles son las operaciones que posibilitan la resolución de una situación problemática y comprendan que la suma y la resta son operaciones inversas, así como lo son la multiplicación y la división. Es decir, a veces los maestros no dejamos que los niños lleguen ellos a sus propias conclusiones y simplemente les decimos, así es. Pero no, es importante que ellos se den cuenta, a pesar de que nosotros detectemos que desde un principio están en un error, para ellos será más significativo ellos mismos descubrir su error a que el maestro les diga, está mal. Entonces, que ellos mismos descubran su error, que ellos mismos compartan entre ellos las formas en resolver los problemas y que ellos se den cuenta de cuáles son las maneras más prácticas de llegar a una solución correcta. Y qué importante es darle estos espacios. En algunas ocasiones pudiéramos pensar que se pierde mucho tiempo en lo que el alumno participa, en lo que el otro difiere, en lo que el otro comenta de cómo resolvió de una diferente manera. Pero créanme que aunque al principio va a ser difícil y aunque al principio sí nos vamos a llevar mucho tiempo, conforme los alumnos lo vayan haciendo, se van a acostumbrar y ese proceso va a ser mucho más rápido, mucho más sencillo y no van a estar acostumbrados a lo que nos comentaba la maestra Lidia de esperar a que alguien les dé la respuesta, sino que van a tener ellos que buscar la manera de cómo resolver esos problemas. Por lo que será importante que los niños y las niñas se centren en que se planteen problemas interesantes y que impliquen un desafío intelectual. Jugar un poco ahí con la complejidad, con los temas que están de moda, con algo que le llame la atención y que capte interés para que el alumno lo quiera resolver. Si se los planteamos como un juego, va a ser mucho más sencillo para ellos. Todos van a querer participar. Simplemente si les ponemos a que ellos puedan encontrar la respuesta secreta, la operación secreta y demás, pues ya cambia la cosa para ellos. Crear un ambiente positivo en donde el alumno pueda intercambiar ideas, en donde pueda comentar
cómo lo resolvió y cuáles son sus resultados. Pudiéramos tener resultados diferentes, podríamos tener resultados iguales. Habría que revisar precisamente en ese intercambio esos procedimientos y al mismo tiempo ofrecerles los alumnos retroalimentación. Generar estrategias de descomposición de números en unidades más sencillas. El alumno todo quiere resolver así como está tal cual, pero a veces le falla un poquito precisamente en esa descomposición y no logra comprender que al hacerla pues va a poder resolver de una manera mucho más sencilla y sin necesidad de tener ahí la libreta, puro cálculo mental. Valorar que frente a un determinado cálculo pueden existir distintos caminos que lo resuelven, pero que en muchos casos unos son más adecuados que otros, dependiendo de la relación que exista entre los números. A algunos les va a tomar más tiempo, a algunos van a ser más cómodos para ciertos alumnos, la manera en la que ellos estructuran su conocimiento pues varía un poco, entonces hay que dejarlos que ellos lo puedan resolver de la manera que sea más sencillo para ellos, que les sea más cómodo y que no lo pueda compartir para que todos tengan esa posibilidad. Ya cada alumno decidirá cómo lo va a resolver, pero que conozcan todos los procedimientos. La idea es que el alumno tenga todas estas herramientas para que pueda explicar sus procedimientos, ya que al explicar a otros lo que hicieron para resolver el problema, es vital para avanzar en la construcción de su propio conocimiento. Alguna vez escuché que se nos queda más cuando compartimos lo que hacemos y eso verdaderamente que lo tengo bien comprobado aquí con la nave magisterial. Yo soy muy distraída y se me olvidan muchas cosas, pero al venir a compartirlos con ustedes, al venir a compartir con los maestros que están en mi zona, pues hay cosas que recuerdo por mucho tiempo. Entonces, vamos a darle la oportunidad también a los pequeñitos de que ellos puedan explicar, puedan comentar con sus compañeritos cómo llegaron a esa respuesta, puesto que estos argumentos van a ser necesarios para convencer a otros. Por lo general tienen que ser más precisos que los que se necesitan para convencerse a uno mismo. Muy bien, y continuando con estos aspectos que son importantes para tomar en cuenta y favorecer el desarrollo de estas habilidades, recuerden, relacionadas con la suma y la resta y sus operaciones inversas, debemos de trabajar los algoritmos convencionales a partir de los agrupamientos decimales. En el caso de la suma, obviamente, conviene partir de la escritura horizontal a la escritura en columnas y analizar qué ocurre si los números no se acomodan correctamente. Por ejemplo, para la resta es importante presentar el algoritmo convencional y resolverlo simultáneamente con material concreto. De esta manera, las y los estudiantes observarán que es necesario cambiar una decena por 10 unidades o una centena por 10 decenas. Va a ser bien importante que trabajemos, lo hemos visto que antes venía el material recortable. Si no hubiera material recortable, debemos de tener nosotros esos cartoncitos. En los libros de el 92, 93 eran mangos sueltos, cajitas de 10 mangos y de 100. Luego veíamos que nada más había columnas de 1, columnas de 10, columnas de 100. Entonces tenemos que tener estas equivalencias ahí en nuestro salón de clases para estar haciéndolo junto con el alumno, para que cuando vayamos a ver la resta, que nosotros decimos de manera convencional y donde vamos a hacer este cambio, pues necesita el alumno saber por qué les puedo pedir esa cantidad a ese número que vemos en una columna. Entonces es bien importante que tengamos este material concreto, lo tengamos ahí expresado y como dice aquí bien la teoría, trabajarlo a la par, la manera convencional, pero con el material concreto para que el alumno comprenda por qué se hace este cambio.
Debemos de iniciar también con sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Obviamente todo debemos de comenzar de la manera más sencilla para luego, en base a lo que vayamos trabajando, pues ir a las más complicadas. Cuando estamos trabajando con fracciones, aunque estemos en quinto, en sexto, en el grado que estemos, vamos a recordar los pasos previos. A ver, cuáles son las partes de la fracción, el numerador, el denominador. Si voy a sumar, en qué caso sí puedo sumar, pues todos deben decir, ay, contiene el mismo denominador. Si no tiene el mismo denominador, ¿qué debo de hacer? Si marcamos este tipo de pautas de manera como conocimientos previos antes de trabajar estos temas, podemos darle ese recordatorio a nuestros alumnos de qué elementos debe de tener frescos para poder trabajar con este tema de las fracciones que de repente se nos podrían hacer complicados, pero si partimos de unas bases sólidas, van a ver que el resultado va a ser muy favorecedor. Si trabajamos de manera paulatina, incorporando fracciones con distintos denominadores en las que un denominador es múltiplo de otro, para resaltar la ventaja de determinar las fracciones equivalentes. Y como te lo decía la maestra Lidia, no solamente hay una sola manera de resolver tal o cual operación, sino existen diferentes caminos. Y en esta práctica de que el alumno diga cómo lo resolvió, pues vamos a ir viendo esas diferentes maneras de poder llegar a un mismo resultado. Hay que recordar que una de las confusiones más comunes de niñas y niños al sumar o restar fracciones es operar los numeradores y los denominadores de forma independiente, lo cual se relaciona con la idea errónea de que una fracción se compone de dos números, y no, hay que recordarle que esa expresión que estamos viendo nosotros por ahí es parte de un todo, parte de un todo, y lo va a estar expresando según el número con el que vayamos o la fracción con la que vayamos nosotros a trabajar. No son independientes, esos dos numeritos que están ahí expresados se necesitan para expresar la parte de un todo. Va a ser necesario enfrentar a las y los estudiantes a situaciones donde los números decimales tengan diferente número de cifras decimales, ya que si todos los números tienen igual número de cifras decimales, difícilmente reconocerán que, por ejemplo, 3.5 es mayor que 3.18. Habrá que estar trabajando con esto para que el alumno pueda encontrar esa relación. Y en la medida en que nosotros trabajemos diario las matemáticas, pues es en la medida en que nuestro grupo, nuestros alumnos van a tener el dominio de estas habilidades. Muy bien, ¿y qué más tenemos que tomar en cuenta? Pues bueno, el uso de la calculadora, que hay maestros que dicen, no, no pueden usar la calculadora. No, no es así. Dejen que ellos también exploren, porque ellos a través del uso de la calculadora van a poder verificar los resultados en todos los cálculos que ellos realicen. Entonces, eso también va a ayudar a que sientan la confianza que los resultados que ellos ya hicieron, lo que ya calcularon es correcto, y aparte va a desarrollar también habilidades matemáticas en ellos. Incluso el cálculo mental, que también a veces lo dejamos de lado, este constituye un recurso muy importante para que los niños puedan estimar y puedan controlar los resultados. Es importante impulsar estrategias como utilizar resultados memorizados que faciliten seguir los pasos del algoritmo. Por ejemplo, 10 menos 1, 100 menos 10, 1000 menos 100. Y aquí en algunas transmisiones de la nave les hemos dejado muchas estrategias que pueden trabajarlas para favorecer el cálculo mental. Pero ahora sí lo que todos estábamos esperando, vamos a pasar a la parte en donde les compartimos actividades para el aprendizaje. Esta es la primera que se nos muestra ahí en el libro. Menciona que se trata de que las niñas, los niños resuelvan o propongan problemas que impliquen efectuar sumas o restas con números naturales a partir de la información contenida en algún portador, como puede ser carteles, revistas, folletos, volantes o tablas. Muy bien.
en las situaciones que se resuelven con una o con más operaciones. Vamos a recordar esta donde les digo o les platicábamos hace un rato, ahí el alumno dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, Jacinta y Fernando quieren comprar un juguete con lo que logren ahorrar en un mes. Jacinta ahorró 18 y Fernando 22. ¿Cuánto dinero ahorraron entre los dos? Si los alumnos se centran nada más en la pregunta, van a decir, dice entre. Y nosotros sabemos pues que no, ¿verdad? Es algo que van a juntarlo de dos personas y ahí está la clave en el juntar. Entonces ya ahí si se lo hacemos ahí dibujando la carita o pasando a un alumno que interprete que es Jacinto y al otro que es Fernando y les damos, aunque sean pesitos, moneditas, lo que tengamos ahí de material concreto y hacemos esta representación, pues el alumno va a identificar que aunque en la pregunta dice entre, lo que nos están pidiendo es ver lo que ellos dos ahorraron. Entonces, trabajemos este tipo de actividades. Otro ejemplo de cómo trabajar estas situaciones con una o más operaciones es en un juego, David ganó 18 estampas y volvió a su casa con 43. ¿Cuántas estampas tenía al empezar a jugar? Pues aquí no lo podemos identificar de primeras, de una. Tenemos que hacer nuestras operaciones para poder resolver lo que nos están preguntando. ¿Qué nos están pidiendo? Saber cuántas estampas tenía al empezar a jugar. Para esta actividad, pues va a ser muy importante que el alumno comente cómo es que va a llegar a la resolución de este problema. Otra situación que podríamos presentarle a nuestros alumnos es, para ir a un espectáculo de teatro, la escuela consiguió 150 boletos para los alumnos de tercer grado y algunos invitados. De tercero A fueron 37 estudiantes, de tercero B fueron 35 y de tercero C fueron 44 estudiantes. ¿Cuántos boletos quedaron disponibles para los invitados? Como podemos ver, no se puede resolver solamente con una operación. Ay, sumo todos los estudiantes y ya voy a saber inmediatamente. Bueno, a lo mejor si tenemos algún prodigio del cálculo mental, a lo mejor sí, pero si no, vamos a tener que hacer pues este 150, restarle la suma de los estudiantes para poder así identificar cuántos boletos quedaron disponibles para los invitados. Recuerden, este tipo de actividades debemos de trabajarlas. Si no les ponemos 3 o 4, porque sería tal vez mucho de diario a nuestros alumnos, uno diario y que a uno de los alumnos y diferente niño cada día nos esté diciendo cómo llegó a la resolución, pues va a ser muy importante para que el alumno domine este tipo de operaciones donde se usan no solamente una, sino dos o más. Y es muy importante la práctica. Miren, cuando estamos cerca de algún examen, en este caso estamos muy cercanos al examen Nuevo León Aprende, que es un examen que se aplica aquí en nuestro estado. Les decimos a los alumnos, bueno, es que busquen, a los maestros, busquen la manera de practicar con los niños el llenado de alvéolos. Bueno, el desarrollo de las habilidades matemáticas también se va a dar practicando. Entonces, si nosotros ponemos en práctica este tipo de planteamientos, pues los niños van a estar acostumbrados a identificar rápidamente cuáles son las operaciones que resuelven ese problema. También ese es otro ejercicio que se tiene que ir practicando y se llama ¿cuál es la operación? Aquí se les propone a los niños varias sumas, varias restas y las operaciones que se requieren para resolverlo. La intención es que ellos puedan identificar la relación de los datos y la incógnita, es decir, a lo que se tiene que llegar a la resolución para resolver así como la operación u operaciones que la representen. Este es un ejemplo, son ahí algunos planteamientos de problemas como ejemplo y la forma en que se les puede presentar a los niños las opciones para que ellos hagan esta identificación de los datos y así puedan cada vez con más facilidad determinar qué tipo de operaciones tienen que hacer para solucionar problemas.
Y por eso me gusta mucho este libro, cuando los encontré de las 3 fases que abarcan primaria, se me hizo muy interesante porque no solamente viene la parte teórica, sino que ya nos está ofreciendo ejemplos muy claros para que los docentes sepamos cuáles son ese tipo de planteamientos que nos sugiere. Las siguientes son las estimaciones y estas son situaciones que implica argumentar el resultado de una suma o de una resta. Por ejemplo, Paco y Ana estiman el resultado de la resta de 1807 menos 1395. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué? Paco nos menciona que el resultado es aproximadamente 400. Ana, que aproximadamente es 300. Estas situaciones implican determinar si un resultado es mayor o menor que el número dado. Sin hacer el cálculo exacto, se les pide que respondan. El resultado es de 435 más 285. ¿Será mayor o menor que 700? Entonces el alumno va a tener que hacer esa estimación. El resultado de 567 menos 203 será mayor o menor que 300. Muy bien. Trabajar con otras situaciones que impliquen determinar entre varios resultados cuál es el más cercano o el correcto. Va a ser bien importante que les hagamos esta aclaración a nuestros alumnos, que aquí puede ser una aproximación al resultado o el correcto, que pueden buscar los dos, pero que si algún resultado no les da exacto, pero se acerca mucho al resultado, pues hay que elegir esta opción. Entonces, cuando tengamos este tipo de respuestas, hacerle la aclaración a nuestros alumnos para que no estén ahí quebrándose la cabeza queriendo encontrar el resultado correcto. Puede ser el más cercano o el correcto. Debe el alumno entonces identificar cuál de los 3 números es más cercano al resultado de la operación. Después comenten cómo es que lo supieron. Y aquí les piden sumar 235 más 185 y el alumno debe de empezar, puede trabajarlo tanto con el cálculo mental como de manera convencional. Todo va a depender de la instrucción que dé su maestro o su maestra para abordar este tipo de contenidos. Bien importante, si hay algo capcioso, hay que decirlos. Más cercano, no tiene que ser el resultado correcto o el correcto. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? A lo mejor la regla va a ser, lo vamos a trabajar nada más con cálculo mental, fuera lápiz, fuera libreta, cerramos libreta y todo con cálculo mental y lo van indicando. O pueden usar lápiz, libreta, hacer la suma o la resta de manera convencional y así llegar al resultado correcto o al resultado más cercano a lo que es correcto. Y fíjense que hay mil y mil estrategias que podemos hacer. Estas son solo algunas sugerencias de cómo podemos trabajar con los niños, específicamente las sumas y las restas. Esa es otra estrategia que se llama sumas que ayudan a restar. Hay que organizar al grupo en parejas y se trata de que los estudiantes con los números de una suma escriban las 2 restas que son posibles obtener. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, 385 más 402 igual a 787. Entonces, 787, ¿qué número le tenemos que quitar para que nos dé 402? Y al 787, que es menos 402, ¿cuál es el resultado? Eso es para que los niños exploren y vean la relación que hay entre estas operaciones y que puedan ellos, pues, aplicar sus conocimientos en cuanto a suma y en cuanto a resta. Otra de las actividades sugeridas se llama me sobra o me falta. Se trata de realizar sumas o restas, pero con fracciones y representarlas en 3 niveles. La vamos a representar de manera escrita, de manera gráfica y de manera numérica. Esos serán los 3 niveles, como podemos estar viendo aquí en las tarjetitas que están en pantalla. El grupo se va a organizar en equipos de 2 o 3 integrantes. Estas 4 tarjetitas de las y los jugadores se van a juntar, se van a revolver y se colocan al centro de la mesa.
Cada integrante deberá de tomar 2 tarjetitas y después de observarlas, decide si quiere una más, de manera que no tenga más de 3. Va a ganar el integrante que al hacer la suma o resta los valores de sus tarjetas obtenga 9 medios, o el que más se aproxime a este resultado, pero justificando su respuesta. Por cada ronda ganada se obtiene un punto. Después de 6 rondas, gana quien acumule más puntos. Y créanme que todos se van a querer aprender las fracciones, van a querer saber cómo se representan, cómo se llaman, cómo se leen, porque van a querer jugar. Y si el alumno no tiene conocimiento, no ha puesto suficiente atención o realmente se le complica aprender ese tema de las fracciones, con este jueguito lo vamos a hacer más interesante y mucho más atractivo para ellos. Otra estrategia, fuimos al mercado con el apoyo de un portador o bien con imágenes u objetos, o muchos maestros ya tienen por ahí estos elementos ahí. En su aula tienen una pequeña tiendita y todo esto los motiva hacia los estudiantes a realizar cálculos acerca de cuánto gastarían si compraran diversos productos o alimentos. Por ejemplo, tienen por ahí las imágenes o bien las frutas plastificadas de el limón, del plátano, de la fresa, de la sandía. Ay, qué cara está la sandía. Y ahí podemos, ya teniendo estos elementos, de a partir de ahí generar problemas para que nuestros alumnos los resuelvan. Si tenemos por ahí estas imágenes con estas la numeración de cuánto cuesta el kilogramo de estos productos, podemos preguntarle, Esteban compró 1 kilo de limones y 1 kilo de plátanos. ¿Cuánto dinero gastó? Vean que aquí va a ser bien importante que ya estamos manejando sumas con decimales. El segundo problema que se podría plantear, Alonso paga con un billete de 100 pesos por 1 kilo de plátanos. ¿Cuánto le dan de cambio? Y aquí ya están los alumnos ahí muy listos y prestos para resolver este tipo de operaciones. Una tercera opción de cómo trabajar con esto es, Laura gastó 286 pesos con 80 centavos en frutas. Compró 2 kilos de fresas, 1 kilo de sandía y 1 kilo de qué otra fruta. Entonces ahí tendrá que aplicar la que hace ratito platicábamos, más de una operación para poder llegar a este resultado. Y hay que darles el espacio, un tiempo estimado para que los alumnos puedan resolver estas operaciones. Y luego decíamos, muy importante, que al menos un compañerito por día nos esté diciendo cómo llegó al resultado y que todos participen, aunque sepamos que a lo mejor a este alumno se le va a dificultar o todavía no llega la respuesta, pues que vaya explicando el proceso en el cual él va. Y así, si él nos dice, bueno, llegué hasta aquí, pero todavía no tengo el resultado, o este fue el resultado, pero no estoy seguro si es correcto o no, pues ahí ya tendremos la intervención de otros compañeritos para que le ayuden a llegar al resultado, y si no, pues ahí la guía de su maestro o maestra. Nos gustaría que ustedes también nos compartieran algunas estrategias que realizan en su salón con sus niños para desarrollar las habilidades matemáticas y a lo mejor no solamente de esta fase 4, sino de cualquier otra fase, porque las matemáticas es algo que nunca se deja de aprender. Entonces siempre tenemos que estar trabajándolas en constante práctica y pues bueno, ahí les dejamos estas sugerencias. Si no tienen ustedes, si no son docentes de la fase 4 pueden adaptarlas también o esperarse a que al tema de su fase, ¿verdad? Maestras, ¿algo que agregar para poder terminar esta sesión? Porque me estoy desapareciendo, miren. Que no se pierdan la tercera parte de este video, que lo vamos a tener el día viernes. Y si se perdió la del lunes, pues le invitamos a verlo. Saben que la fase 3 también la vimos el mes pasado, entonces si ya pasó la fase en la que usted está trabajando y necesita estrategias como estas, pues vaya a ver los videos que ya tenemos aquí en la nave magisterial. Y pues aprender todos juntos analizando este tipo de material, y qué más, de que nada más ponerle y darle play ahí y estar escuchando nuestros videos.
Así que sigamos aprendiendo juntos. Muy bien, capitanes y tripulantes, un gusto tenerlos en esta nave en un viaje al conocimiento. Y antes de desaparecer, les decimos hasta la próxima.